Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, Cuando yo me autodeterminé como persona trans, no sabía qué era ser trans. Una pregunta, ¿esa investigación tú la hiciste? Yo la hice, ¿sí? ¿Yo puedo acceder a ese texto? Claro, sí, sí puedes acceder. Listo, Ahorita me dejas y entonces yo te la envío. después yo te escribo. Tú estás creo que en la de Movimiento Mujeres por el Magdalena Medio. ¿Tú estabas en ese grupo alguna vez? No, yo tengo una fundación que se llama Magdalena Diversa. Y nosotros Ah, bueno, articulamos con el movimiento de mujeres del sí. Magdalena Medio. Caemos ahí al espacio como otras organizaciones, pero somos muy autónomas en las tomas de decisiones, etcétera, entendiendo, digamos, que como mujeres diversas, eh, entendemos el feminismo y lo trabajamos desde otras perspectivas. Barranca Bermeja sigue siendo sus posturas del feminismo muy arraigada al moralismo, ¿sí? Y al tradicionalismo, y esto nos permite reconocer otras experiencias de vida de mujeres, como lo son las mujeres trans, las mujeres indígenas y las mujeres afro. Por nosotras. Cuando me asumí como mujer trans y, y lo asumí porque ya me entendía como mujer, sino que me era complejo entender que podría transitar, ¿sí? Debido a un contexto, etcétera. Pero cuando me autodeterminé y me reconocí debido al proceso que hice investigativo y también a todos los conocimientos que he obtenido, pero también cómo me he reestructurado, aprendí, desaprendí en este proceso, dije, no, es momento de también, si hablamos de libertad, comenzar a tener libertad desde mi propio cuerpo y reconocer mi tránsito. Ha sido una lucha que no ha sido fácil, ha sido compleja. Soy una mujer trans profesional, soy médico veterinario y zootecnista de profesión. Estoy terminando mi segunda carrera, que es trabajo social, estoy en 9º semestre. Estoy haciendo 2 especializaciones, una con Claxo me otorgó beca para Con estudiar Claxon. una especialización que se llama Políticas Públicas y Justicia de Género, y estoy haciendo una especialización con Unipar, que es en gestión de proyectos culturales. Entonces soy una mujer trans profesional, pero también una mujer trans popular. Llevo más de 10 años haciendo procesos sociales con diferentes sectores, no solamente con el sector LGBT, es decir, que soy intersectorialidad, trabajo con diferentes sectores y bueno, en eso me he movido durante estos años, por eso mi tránsito lo he titulado un tránsito de tipo popular, porque la gente lo ha visto, me ha visto, los que están inmersos en los procesos sociales me han visto y me han visto transitar. Excelente, la verdad es que es algo que es de valor, la verdad admiro mucho esa determinación que tomaste porque me dices que tú, o sea, tú cuando supiste, no quiero ser hombre, no quiero ser como determinado como que definitivamente yo soy una mujer. Lo hiciste hace 3 años cuando lo de la No, investigación. mira que cuando todo empezó como a los 10 años que uno tiene como una identidad, como comienza como a tener, a pensarse la identidad. Y a mí me decían, por ejemplo, el nombre que me colocaron de mis padres nunca me gustó. Era algo mínimo que te cuento. Pero lo otro era cuando llenaba las listas de asistencia, que decían masculino, femenino. Yo decía, pero yo por qué tengo que colocar masculino si yo no me reconozco como masculino. Entonces yo comenzaba a tener como esas problemáticas de mi identidad, de mi autorreconocimiento, y decía, pero
le preguntaba al universo por qué me había hecho hombre si yo no me entendía como hombre, ni me aceptaba como hombre, y que me fuera gustado haber sido una mujer. En esos momentos no tenía un referente trans, o no entendía que era una mujer trans, no sabía que existían personas que como yo, que estuvieran pensando que estaban en cuerpos equivocados o que se pensaban de una manera diferente. Entonces yo decía, esto debe ser una locura el yo pensarme esto. Entonces, entrar a la academia y el ser una persona académicamente, tener una formación académica y pensarse en ser trans, era aún más complejo, porque me pensaba, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo decida ser trans? ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a poder trabajar? ¿Voy a poder hacer X o Y? O sea, habían unos miedos que se articulaban con la decisión de vida que tomé. Y que estos miedos realmente sí están presentes y es importante que la gente lo entienda. Porque ser una mujer trans no es sencillo y no es fácil. Y quienes tomamos la decisión de transitar, asumimos con toda responsabilidad y entendiendo el concepto de lo que se nos viene. Pero algunas no entienden la magnitud de lo que es ser trans. Entonces, estamos luchando con nuestras cuerpos y con definir y reestructurarnos como mujer, pero también con una sociedad que no es para nada tierna, sino que es bastante dura, y muchas de nosotros por eso ejercen el trabajo sexual o tienen otras opciones como es peluquería o ejercer el trabajo sexual. Entonces, cuando una mujer trans accede a la educación, como lo que me pasa a mí, encuentro en estos contextos muchísimas barreras. Una, la discriminación en el campo laboral, otro, el no asimilarme como una persona que tengo capacidades, habilidades, sino que muchas veces me toman como, lo creo y lo considero así como una payasa o una burla, como una persona que no tiene conocimientos, que no puede ser inteligente. Entonces he entendido que el problema nuestro es un problema estructural y es un problema que va marcado en un sistema patriarcal, en un sistema heteronormativo, en una transfobia marcada que nos ha llevado y que nos ha condenado a las mujeres trans a ejercer el trabajo sexual como única opción de vida. Porque cuando una mujer como yo asumimos que queremos otras opciones de vida, no solamente encontramos una piedra en el camino, sino miles que nos hace pensar, ¿será que voy a ejercer el trabajo sexual? ¿Será que me va a tocar eso? Entonces es ahí donde comenzamos a plantearnos qué podemos hacer. Entonces yo dije, yo no me voy a quedar detrás de la bandera mirando. Yo tengo que luchar y abrir el campo a mis hermanas y a esta sociedad que es dura. Y entonces por eso es que mi activismo es un activismo que muchas personas dicen, ay, tu discurso es fuerte. Y es a veces como, para algunas personas les da rachiña escucharme como me expreso, pero es un activismo que debe ser claro, que debo hablar de nuestras realidades. Me gusta soportarme en argumentos científicos y en estudios, no hablo desde mi emocionalidad, hablo estadísticamente, como me contextualizo mucho, me gusta estudiar y analizar el contexto internacional y nacional como estamos en temas de derechos, porque me parece importante comenzar a hablar desde los argumentos. Tú me habías hecho otra pregunta sobre políticas públicas. No sé si quieres preguntar algo. Bueno, quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que las personas relacionen ese tránsito? O sea, por lo menos tú me decías que a veces sentías que las personas no tomaban en serio a la persona trans, sino como si fuera como un payaso, como si fuera alguien de quien burlarse. ¿Tú crees que sea que las personas creen que la sexualidad es algo superficial? Y relacionan eso con que, no, o sea, todas las personas que no se aceptan simplemente son superficiales, no tienen nada de sustancia. ¿Tú crees? Sí, yo creo que hace falta entender la construcción del género y la construcción de la orientación sexual como un proceso y como un proceso de vida. Entonces las personas lo toman, por ejemplo, cuando ven una mujer trans, creen que es algo, como tú lo decías, superficial, algo que se puede cambiar y transformar, algo que puede ser pasajero,
¿sí? Que no es algo que realmente uno lo siente, uno lo lucha y uno lo construye. Entonces las personas dicen, por ejemplo, yo he escuchado comentarios como que, no, eso vaya a la iglesia que a usted se le quita eso. O usted qué es lo que le pasa si usted es un hombre. ¿Cómo así que usted es una mujer? A ver, aterriza. Hay personas que han sido muy duras o sea, y le dicen a uno esta clase de comentarios que a uno le duele, porque uno no es de hierro, etcétera, para no olerle estas palabras, pero uno aprende a naturalizar la violencia, que es muy triste. Nosotros como Sí, mujeres la naturalización. a naturalizarla. ¿Sí? Entonces decimos comentarios como que, ay, eso pasa, eso es normal. Entonces, que a mí me violenten, o me acosen sexualmente, o que me griten en la calle, o que me ofendan, muchas veces lo naturalizamos. Y como es algo del pan diario, entonces creemos que llegamos a esos territorios a sufrir eso, que nos lo merecemos por haber tomado esa decisión de O vida. sea, es algo así como cosificar a la persona que se atreve a decir, ok, definitivamente mi género no es acorde con mi sexo. O sea, el que se atreve a salirse de ese sistema binario que nos han establecido en el sistema heteronormativo, ya es cosificado, o sea, ya es merecedor de ser tratado como una cosa. ¿Sí? Claro, pero como tú misma lo decías, o sea, estamos bajo un sistema patriarcal, binario y heteronormativo. Todo lo que se sale de lo hegemónico es crucificado. No solamente cuando hablamos de orientaciones sexuales o identidades de género, hablamos también, por ejemplo, de la raza, etcétera. O sea, ahí también La todo un tema interseccionalidad. interseccional que si uno comienza a revisar, es bajo una realidad desde unos sistemas, ¿sí? Que son marcados y que en un territorio como el Magdalena Medio y Barranca Bermeja, que fue segmentado, uno en el petróleo, ¿sí? En todo lo que es la industria del petróleo, que fue muy machista, y a eso se le añade el conflicto armado, que también era bastante machista, pues nos encontramos con un territorio, con unas realidades que todavía, en las que sigue persistiendo estos sistemas, y que ha ido cambiando. No te puedo decir que no hemos avanzado en algunos temas de inclusión. Ya, por ejemplo, los movimientos feministas, pues ahí caemos y nos aceptan en algunos procesos sociales, ahí estamos, ¿sí? Pero sigue siendo el proceso bastante complejo y seguimos trabajando en pro de eso. Pero digamos que de entrada, ser diferente, cuando tomamos la decisión de ser mujeres trans, la binariedad, el sistema binario, no solamente que se marca en el hombre, sino en las mujeres, comienza a condenar estas cuerpas o estos cuerpos que se salen de estas reglas que fueron estructuradas. Bueno, otra pregunta. ¿Tú consideras que por parte de las mujeres, sobre todo las líderes de los movimientos feministas o llamados feministas, existe algún tipo de resistencia a ustedes como comunidades LGTBI más? Total, o sea, uno lo reconoce desde el espacio, cuando uno va a un espacio. O sea, las mujeres todavía se les dificulta entendernos a nosotras como mujeres trans, hablando desde mi experiencia. Entonces, muchas de ellas, yo por eso hablaba de mi tránsito popular, porque muchas me conocieron siendo niño, entre comillas. Todavía me llaman como niño, todavía se dirigen a mí hacia lo masculino, yo les corrijo siempre y siempre lo van a hacer. Hay otras que me han dicho, pero es que vea que Dios creó al hombre, la mujer y me lo han dicho así. Yo le dije, tú no eres feminista. De los mismos movimientos. Del movimiento. Yo le dije, tú no eres feminista, no haces parte de un movimiento. Bueno, entonces, o cuando comienza, bueno, aquí están están compañeras y compañeros, y yo soy la única que estoy
somos todas mujeres y bueno, y compañeros y compañeras y compañeros, yo digo, pues, ¿dónde está el compañero que no lo veo? Pero yo sé que se están dirigiendo aún a mí. Entonces, sigue resistiendo y también en la construcción de cosas. A mí no me importa tanto el título que me den, sino cómo nos convocan a la construcción colectiva. Y sigue habiendo cosas que se construye, lo construye el movimiento donde no nos tienen en cuenta a nosotras. Digamos que todo lo que hemos logrado de llegar es porque nosotras mismas nos tomamos los espacios y llegamos ahí. Pero no hay una convocatoria, un reconocimiento de que, miren, hay una lideresa trans o hay lideresas LGBT, llamémoslas, convocámoslas, ellas son necesarias. Y eso se vio, este vacío se vio en la construcción de las políticas públicas de mujeres en el territorio, por ejemplo, donde el párrafo LGBT así corto no reconoce la diversidad de las mujeres, no solamente trans, sino de otras mujeres, ¿sí? Entonces ahí es donde uno piensa y dice, vean, el movimiento nos llama para una cuota cuando son movilizaciones, cuando son estas clases de acciones, pero cuando son cosas de construcción colectiva que trascienden y transforman lo estructural, es ahí donde nosotros vemos ese vacío y ese rechazo que aún el movimiento resiste. Y también a eso se le añade que los liderazgos en Barranca, como en el Magdalena Medio Feminista, que las líderes principales son líderes que ya son antiguas, ¿sí? Por así decirlo, y que sus modos de pensar y sus experiencias son arraigadas todavía en lo tradicional y en lo moralista. Y eso hace o sea que se puede decir que las lideresas de los movimientos femeninos del Magdalena Medio están arraigadas al maternalismo. O sea, todavía piensan que su valor es por el hecho de que pueden ser madres. Entonces, al arraigarse a eso, le es más difícil aceptar el hecho de que existan mujeres que su feminidad no vaya a favor de la mística femenina impuesta por el patriarcado, que es simplemente la mujer es la que puede dar hijos. Yo también lo veo esa es una de las categorías, pero otra categoría importante es los temas, las creencias. Digamos que muchas de las mujeres feministas todavía o son católicas o tienen, raíces cristianas, etcétera. Entonces sus posturas muchas veces son moralistas, teológicas. Entonces esto hace que muchas veces el reconocimiento a la diversidad sea complejo. Y es un proceso de aprendizaje, porque estamos en un país laico, 1. 2, en un país diverso, donde las personas LGBT no nacieron ahora y no existen desde ahora, existen desde las antiguas civilizaciones cuando comenzamos a revisar Mesopotamia, Egipto, todas esas civilizaciones que construyeron las que de alguna razón nos traen a las nuevas eras. Comenzamos a decir, venga, es que nosotros no somos algo de la modernidad, hemos persistido, hemos existido, pero también hemos entregado nuestros cuerpos, lo entregamos en el conflicto armado. Antes no se investigaban de sectores LGBT en el marco del conflicto armado. Hoy por hoy se han hecho ya unas revisiones desde el Centro de Memoria Histórica, desde la Comisión de la Verdad, etc. Y mire, es que hubieron muertos y muertas debido a su decisión de vida, a su orientación sexual o identidad de género, que era necesario hacer estas revisiones y entenderlo. Y yo digo que el movimiento feminista necesita comenzar a hacer espacios de discusión sobre estos temas y replantearse qué tipo de feminismo están haciendo en el territorio y cómo se lo plantean. Y es desde ahí, desde esas discusiones donde nos empezamos, donde haya mujeres como yo y otras mujeres trans y mujeres negras donde comiencen a decir, venga, ustedes se lo piensan de esta manera, pero es que nosotras también no lo pensamos de esta, y nosotras entendemos nuestra realidad así, no como tú piensas mi realidad, porque es que eso es lo que pasa, esa también es otra categoría, las imaginarias que tenemos de las experiencias de las demás. Entonces, las personas creen que una mujer trans se viste ya, solamente llegó, se vistió y listo. Algo superficial. Algo superficial, pero no entienden la complejidad de ser una persona trans. Es algo muy complejo que va desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo emocional,
es, es complejo entenderte como persona trans, pero es más complejo vivir en una sociedad transfóbica, donde los hombres se ven como un pedazo de carne, donde hay un doble moralismo, donde te señalan al aire libre, pero te buscan en lo oculto. Entonces es, es bastante complejo. Entonces, por eso para mí ha sido muy importante esta lucha, porque yo digo, bueno, yo tengo que pararme, no voy a naturalizar la violencia. Uno, no la voy a naturalizar, la voy a denunciar. Dos, no soy una mujer transcapitalista porque usted no me ve ni senos ni nada de eso. Sí, entonces, el día que me las quiera poner es porque yo la decida, no por presión social. Entonces, soy una mujer trans que rompo las categorías capitalistas de ser mujer y digo, aquí estoy, ay, sí, pero es que usted no tiene nada, soy mujer, no tengo nada, pero soy mujer. Y es que todas las mujeres somos diferentes, no todas procreamos, no todas decidimos casarnos, no todas dependemos. Sí, o sea, es entender que las mujeres tenemos diferentes experiencias y decisiones de vida. No todas somos iguales, sino que todas nos han encasillado en que somos linealmente igual. No, somos diversas, diferentes. Pues Ángel, la verdad, pues no sé, de pronto tú por ahí me habrás visto en momentos en que el movimiento femenino, yo intenté, no pude porque también encontré una resistencia, yo soy atea y para mí era muy complicado porque mis compañeras, o sea, lo que tú dices, están demasiado sometidas a la religión y a lo que dice la religión. Yo por lo menos a mí me costaba que no vamos a hacer un evento, pero ahí va a ir el pastor yo no sé quién y él, o sea, a mí me parecía eso terrible, es terrible, porque es muy difícil romper los moldes. Y así como pues las personas transgéneros lo hacen, las mujeres también tenemos que hacerlo. Me parece que sí, estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que hay que crear espacios para explorar esa feminidad. Hay que crear espacios para que ese género sea entendido no solamente para el que va a hacer el tránsito o el que tenga cualquier letra LGTBI más. También hay que hacerlo desde la feminidad y desde las mujeres. Me parece muy interesante, muy admirable esa lucha que has asumido y sobre todo lo que dices tú, que tu transición la hiciste desde lo público. O sea, lo estás haciendo apoyándote en tu vida pública más que encerrarte, más que ocultarte. Y me parece eso algo interesante y algo que nos lleva a aprender, no solamente a las mujeres que estén en tránsito, sino también a las mujeres que nacimos con una sexualidad con vagina, porque Mujeres nosotras también cisgénero. porque nosotras también necesitamos explorar esa feminidad y valorar esa feminidad y también necesitamos desmarcarnos de esa mística femenina que se ha creado a partir del patriarcado. También algo interesante es lo que te refieres a que tú dices, yo no soy una mujer capitalista, pues todas las mujeres tenemos derecho a tener un cuerpo diferente. No tenemos por qué ser un molde, ni en la mente ni en el cuerpo. Entonces, me parece muy, muy chévere. Ahora, tú me decías que en la parte de políticas públicas eh, habían hecho como una planeación y que nada más habían creado un párrafo en que medio las mencionaba, pero que realmente no sentías que se estuvieran creando políticas públicas que respondieran a sus necesidades. Coméntame más algo de eso. Digamos que en Barranca no tenemos políticas públicas LGBTIQ+, y digamos que cuando nos encontramos, nos pensamos desde otras políticas, como es la política de equidad de género de mujeres, como se entienden así, encontramos que hay unos vacíos importantes. Uno, yo era una que decía, venga, si nosotras somos mujeres trans, ¿por qué no aparecemos en la política pública de mujeres? Entonces las mujeres resistían y nos decían, es que ustedes tienen una política pública que es LGBTIQ+. Yo le no, nosotras somos mujeres
y nosotros debemos construir la política pública también de mujeres y aparecer, existir y ser transversal a todas las líneas. Ustedes que hicieron, nos sacaron un capítulo de IT LGBT pequeñito y ahí nos incluyeron. Entonces, eso es lo que pasa en la realidad. O sea, cuando nosotros hablamos de una política pública, es entender que esos cuerpos diferenciados, esas realidades diferenciadas, deben existir transversalmente. Es decir, nos debemos pensar unas mujeres, cómo aparecen las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres mestizas, las mujeres trans, en toda la política pública. Es decir, que la política pública no debe ser blanca y hegemónica, sino que debe ser marcada en la diversidad de ser mujer y debe entenderse y construirse así. Pero cuando uno comienza a revisar, comienza a pararse en una postura universal de lo que es ser mujer, nos encasillan a todas por igual, como si todas tuviéramos las mismas problemáticas y las mismas realidades, y cuando esto pasa no hay un impacto y una transformación en esas marcadas diferencias que existen en ser mujer, porque no somos iguales. Tú dices, yo soy una mujer atea, no es lo mismo a yo que soy una mujer trans. Somos mujeres, pero nos marcamos con diferencias y nuestras experiencias, puedan que haya algunas que sean parecidas, pero hay otras que son marcadamente diferenciales. Y cuando nosotros comenzamos a entender esta diferencia, pero también comenzamos a transformarlas en programas, proyectos que impacten estas realidades diferenciales, es donde vamos a poder mitigar un poco la desigualdad. Pero como no se toman las políticas públicas desde estas posturas, pues seguimos encontrando esos vacíos tan grandes en que nos encasillan a todos, todas en el mismo saco. Hay un programa sobre eso, todas. Entonces, eso no hace análisis ni diagnostica la realidad de las mujeres. Aquí tenemos mujeres indígenas, tenemos mujeres afro, tenemos mujeres que deciden no ser religiosamente hegemónicas. Digamos que tú eres atea, listo, comienzas a romper esos esquemas tradicionales religiosas que nos hicieron tanto daño a nosotras como mujeres, que nos mataron, nos asesinaron y que eso nunca se ha reparado, nunca ha habido una justicia total de lo que es. Y muchos dicen, ay, pero venga, busquemos somos iguales entre hombres y mujeres. No, hay todavía una lucha, por una justicia, que es lo que no entienden. La igualdad la entendemos, sí, la equidad la entendemos, pero la justicia, ¿quién va a hablar por nosotras? Eso es lo que también las políticas públicas tienen que ir enmarcando una justicia. Entonces, cuando hablamos de que existe una feminización de la pobreza, cuando hablamos de que las políticas públicas, las políticas económicas nacionales deben de ser feminizadas, la gente dice, ¿de qué hablan estas viejas? De que no les entiendo esto. Y es porque nos estamos parando en principios como es la justicia de género, que es un principio muy importante que debemos comenzar a trabajar. Sí, muy chévere, entre hombres y mujeres debemos ser iguales o haber una equidad, pero bueno, ¿quién nos repara nuestras muertas? Y yo lo mismo decía con las trans. Tenemos por hoy, 32 muertas en Colombia en el 2021. Cuando eso lo llevamos al número de personas que somos como personas trans, es decir, al nicho poblacional que somos, este porcentaje es sorprendente, 32 muertes. Y cuando comenzamos a hacer un análisis de los casos y nos vemos que más que crímenes de odio, más que crímenes pasionales, son crímenes de odio y discriminación y relacionados con vulneración de derechos, y que en muchos de ellos está el Estado desde sus entidades, uno comienza a decir, espérate, aquí está pasando algo, nos están matando. Ustedes comienzan a ver estadísticas como el promedio de vida de una mujer trans hasta los 35 años, no sé si tú habías tenido acercamiento con eso. Entonces, eso me preocupa. Yo digo, hoy tengo 30 años, me faltan 5 años. Algunos compañeros me dicen, madre, se le quedan 5 años. O sea, lo toman como un chiste, pero este chiste me preocupa muchísimo. Claro. Ahora, ser la única mujer trans profesional en el Magdalena Medio es más sorprendente para mí. ¿En serio? Porque eso demuestra que tenemos un problema grave para el acceso a la educación, al acceso y la permanencia a la educación de las mujeres trans. Yo no puedo entenderme como la única mujer trans, es un orgullo. Me dices, tú debes de sentirte orgullosa. ¿Orgullosa de qué? Tenemos un problema grave en temas de educación para las mujeres trans.
no están teniendo otra opción de vida, sino ejercer el trabajo sexual y la belleza. Debemos pensarnos en otras condiciones para las mujeres trans, pero eso tiene que hacerlo las políticas públicas, porque si Por lo menos si a no, mí, ahora que tú mencionas eso, hay algo que a mí me preocupa, los peluqueros. O sea, uno se da cuenta, los peluqueros, pues que después tuvieron su tránsito o simplemente son homosexuales. Bueno, ellos tienen una época en que les va súper bien y tienen como esa flor y cuando llegan a la vejez, a la tercera edad, siempre, o sea, bueno, aquí en Barranca yo no he conocido uno que tenga por lo menos ni siquiera una pareja. Yo quisiera trabajar, ver cómo trabajan los bogas.